Bienvenida de nuevo a mi canal, querida. No olvides darle a me gusta, suscribirte y también echar un vistazo a mi Patreon para historias especiales. Únete hoy. Y ahora, comencemos. Todavía recuerdo el sonido que hizo el sobre al deslizarlo por la mesa. Era grueso, esa rigidez que solo se siente con el correo certificado. No reconocí ninguna dirección del remitente, solo mi nombre en negrita. Señor Thomas Brenner. El café a mi lado se había enfriado. Ni siquiera había tomado un sorbo. Las facturas estaban apiladas junto a la tostadora como siempre, pero esta, parecía que no pertenecía. Lo abrí, casi esperando algún correo basura legal o tal vez el deber de jurado. En cambio, me golpeó una cifra que me hizo un nudo en la garganta. 386,52261 dólares. Parpadeé. Lo releí de nuevo. Eso no podía ser correcto. Eso era no, pero lo era. Y debajo, en letra pequeña que apenas podía leer, estaba claro que ahora era el único responsable del saldo total de un préstamo universitario privado moroso vinculado a mi sobrino, Aaron. El mismo sobrino por el que había sido aval cuando entró en una prestigiosa universidad de artes liberales con un folleto llamativo y un futuro prometedor. Quería ser alguien. Solo quería ayudarlo. Ni siquiera terminó su segundo año. Ahora estaba en el anzuelo completamente legalmente a nivel personal. Me agarré a los lados de la mesa como si fuera a derrumbarse porque yo estaba derrumbándome. Había trabajado toda mi vida para salir de deudas, divorcio a los 30, un negocio fallido a los 40. Apenas había comenzado a respirar de nuevo. Una casa modesta, un auto usado pagado, un trabajo estable de oficina. Estaba orgulloso de lo aburrido que era todo. Pero esto era la extinción. Jubilación desaparecida. Ahorros de emergencia. Una broma ahora. Mi casa. Podrían venir por eso también. Llamé a Aaron 5 veces esa mañana. Directo al buzón de voz. Le envié un mensaje de texto. Solo necesitamos hablar. Urgente. Respondió horas después con una sola línea. Lo siento, no sabía que pasó por ti. Sin disculpas. Sin ofertas para arreglarlo. Solo distancia. Miré ese pequeño y frío mensaje de texto en mi teléfono como si estuviera escrito en otro idioma. No comí ese día. No podía quedarme sentado a la mesa con la carta en la mano viendo cómo el sol se deslizaba por el suelo de baldosas hasta que la habitación se oscureciera. Seguí esperando a despertar para descubrir que fue un error que algún banco archivó mal mi nombre. Pero a las 8:14 de la tarde, cuando revisé, portal oficial vinculado en la carta, los números coincidían exactamente. Mi deuda era real. Mi vida, como la conocía, estaba a punto de terminar. El edificio no parecía un banco. Eso fue lo primero que me inquietó. Sin mostradores de cristal, sin luces fluorescentes zumbantes, sin filas de personas irritadas agarrando carpetas. En cambio, era una tranquila casa de ladrillo escondida detrás de los jardines de la universidad, casi oculta por viejos robles, columnas blancas, parterres perfectamente podados. Parecía más una residencia histórica que cualquier tipo de oficina financiera. Revisé la dirección 2 veces en mi teléfono antes de entrar. Dentro, el aire olía ligeramente a pulimento de limón y libros viejos. Los pisos crujieron suavemente bajo mis zapatos. Una mujer de unos 30 años me recibió en un pequeño mostrador de recepción, sonriendo tranquilamente. Señor Brunner, están listos para usted. Esa palabra cayó más fuerte de lo que debería. Me condujo por un pasillo lleno de fotografías enmarcadas, décadas de mujeres con vestidos iguales, posando en grupos formales, sonriendo con confianza a la cámara. Placas doradas debajo de cada marco indicaban los años y los nombres de los capítulos. Poco a poco me di cuenta de que no se trataba de una oficina cualquiera. Era la sede de una hermandad. La sala de conferencias parecía más una sala de estar. Sillas mullidas, una mesa larga y pulida, tazas de té ya colocadas cuidadosamente en cada asiento. 3 mujeres me esperaban, todas de entre 40 y 50 años, serenas, bien vestidas, con la mirada alerta y calculadora sin ser desagradables. Una de ellas se levantó y me extendió la mano. Thomas Brunner, gracias por venir con tan poca antelación. Su voz era firme, controlada, ni cálida ni fría, simplemente precisa. Se presentaron como miembros de la junta de exalumnas de una prestigiosa hermandad femenina vinculada directamente a la universidad. Al parecer, el préstamo que yo había avalado había sido comprado discretamente y absorbido por un fondo institucional privado gestionado por su fundación. Parpadeé. Pensé que era un problema del banco. Lo era, dijo otra mujer con suavidad. Hasta que no lo fue. No se apresuraron. No amenazaron. Hablaron como personas acostumbradas a gestionar sistemas discretamente mientras otros vivían concentrados en los resultados.
Explicaron que Aarón había reprobado los requisitos académicos y de conducta. Se revocaron las becas. Se suspendieron los pagos. El prestamista original se deshizo de la deuda para evitar complicaciones legales. El fondo de exalumnos de la hermandad intervino. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué una hermandad compraría un préstamo moroso? Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de una mujer. Porque invertimos en soluciones a largo plazo, esa palabra otra vez, soluciones. Intenté volver a dirigir la conversación hacia números, planes de pago, reducciones de intereses, ofertas de acuerdo, cualquier cosa normal. Pero no respondieron como banqueros. No nos interesa exprimirlo hasta dejarlo seco, señor Brenner. La primera mujer dijo con calma. Nos interesa la alineación. ¿Alineación con qué?, pregunté. Responsabilidad, estructura, rendición de cuentas. Ninguna de esas palabras tenía signos de dólar. Mi palma comenzó a sudar. Otra mujer juntó las manos cuidadosamente sobre la mesa. Hay maneras de resolver las deudas que no implican pagos mensuales. Se me encogió el estómago de inmediato. ¿Qué significa eso exactamente? Hubo una breve pausa entre ellas. No dudaron, sino coordinaron. Significa compensación alternativa. Esa frase me cayó mal. Fría, vaga, abierta. Me recosté en la silla sin querer. ¿Alternativa qué? Preferiríamos discutirlo en una segunda reunión, dijo. Respondió con suavidad. Una vez que has tenido tiempo de considerar la seriedad de tu posición. ¿Seriedad? Como si no hubiera estado despierto toda la noche mirando al techo. La reunión terminó cortésmente. Demasiado cortésmente. Sin voces alzadas. Sin tácticas de presión. Solo tarjetas de visita deslizadas sobre la mesa y una cita de seguimiento programada escrita con pulcritud en una pequeña tarjeta. Mientras caminaba de regreso por el pasillo pasando esas fotos enmarcadas de la hermandad, mi reflejo en el cristal me llamó la atención. Parecía más pequeño de alguna manera, como si hubiera entrado en la historia de otra persona por accidente. Afuera, el sol de la tarde se sentía demasiado brillante, demasiado normal. Los autos pasaban. Los estudiantes se reían al otro lado del patio. La vida seguía avanzando mientras la mía se inclinaba de lado. Me senté en mi auto con el motor apagado durante casi 10 minutos antes de girar la llave. Compensación alternativa. ¿Qué tipo de deuda se paga sin dinero? ¿Y por qué mi instinto ya sabía que la respuesta era algo que no estaba lista para escuchar? Me hicieron té de nuevo. La misma habitación, las mismas sillas, el mismo silencio, una calma imposible. No lo bebí. Mi mano estaba apretada con demasiada fuerza alrededor del bolígrafo que me habían dado. El aire se sentía más tenue que antes. La última vez, como si las paredes se hubieran movido un par de centímetros sin que yo estuviera mirando. Esto no era una negociación financiera. Era algo completamente distinto. Le ofrecemos borrón y cuenta nueva, señor Brenner, empezó una de las mujeres con voz cálida e inquebrantable. Sin cobros, sin intereses, sin registro público de impagos. Solo necesitamos su servicio. Mis labios se crisparon, pero no dije nada. La miembro principal de la Junta continuó, cruzando las manos. Asumirá el papel de directora de la residencia principal de nuestra hermandad. Se mudará a tiempo completo. El alojamiento y la comida están incluidos, por supuesto. Solté un suspiro breve y confuso. Es una oferta de trabajo. Es un compromiso, dijo. No un trabajo. Sus palabras eran cortantes. Se presentará como una mujer, públicamente, con constancia y respeto, como es tradición para el rol de directora de la residencia en nuestra organización. Parpadeé. Esperaba una risa, una sonrisa burlona, un guiño, algo que me indicara que este era un examen fallido. Pero todos me miraban fijamente, completamente serios. ¿Quieres que me haga pasar por mujer?, dijo. No. Queremos que seas la encargada de la residencia. Los estudiantes te verán como una mentora. Figura, como modelo de gracia, aplomo y liderazgo femenino. Entiendes que no soy mujer, ¿verdad?, dije con voz temblorosa. Eso es precisamente lo que hace que el viaje sea valioso, añadió la mujer mayor del otro extremo de la mesa. Requiere disciplina, entrega, crecimiento. Me reí. Tenía que hacerlo. Un sonido corto, sin aliento, que no parecía mío. Esto es una locura, susurré. Puedes marcharte, dijo la mujer que llevaba la voz cantante. Pero la deuda permanecerá. Los intereses se reanudarán de inmediato. Tu crédito ya está congelado. Hemos retrasado la ejecución hipotecaria 2 semanas, pero se me encogió el pecho. Se me apagó la risa. Deslizaron una carpeta por la mesa. La abrí. Dentro,
Un contrato de servicio legalmente vinculante de 5 años. Expectativas de vestuario y aseo personal. Horarios diarios, rondas matutinas, informes de etiqueta, tareas de organización de eventos, páginas sobre expectativas de comportamiento, entrenamiento de voz, postura, presencia y un párrafo titulado Cláusula de consistencia en la presentación. Cualquier incumplimiento de la presentación plena del rol femenino, incluso en privado, resultaría en un incumplimiento inmediato del contrato. No era un trabajo. Era identidad. Reubicación, y era la única salida. Intenté hablar de nuevo, pero tenía la garganta demasiado seca. No se burlaban de mí. No me engañaban. Esto era real. Este era su sistema, sus reglas. Y ahora estaba atrapado dentro de la misma institución de la que una vez me reí durante la cena de Acción de Gracias, una hermandad. No recuerdo haber salido. Solo recuerdo estar de pie en el estacionamiento después, con las llaves en la mano, el corazón acelerado, la mandíbula apretada, y la palabra gerente de la casa resonando en mi cabeza como si no me perteneciera. Pero de alguna manera, estaba empezando a hacerlo esa noche que me quedé despierto mirando al techo. ¿Cómo me sentiría? ¿Qué necesitaría? ¿Y qué parte de mí quedaría si dijera que sí? Pero para entonces, en el fondo, ya sabía que no tenía opción. Lo intenté todo. Llamé a un abogado especializado en bancarrotas, consulté con un asesor financiero que mi exesposa una vez usó. Incluso le rogué al banco que lo reconsiderara solo para sentir que tenía algún tipo de opción. Pero todas las respuestas fueron las mismas. La deuda es demasiado grande. Ya se transfirió. Ahora es suya. Las cifras no mentían. Declarar la deuda arruinaría mi crédito. Perdería la casa. Y mi hermana, la madre de Aarón, se enteraría. Todo y nunca volví a mirarme igual. Dormir se volvió imposible. Me quedaba despierta mirando el ventilador de techo, intentando imaginar que me harían 5 años fingiendo ser otra persona. Pero en algún momento de esa quinta noche de silencio, las matemáticas finalmente superaron al miedo. La segunda reunión de firmas fue breve. Clínica, sin voces suaves, sin té esta vez, solo formularios legales. No hice más preguntas. Ahora sabía más. Tenían respuestas, pero no del tipo que ofrecían consuelo. El bolígrafo temblaba en mi mano, y aún así firmé. Cada página se sentía como una despedida que no podía decir en voz alta. Cuando terminó, una de las mujeres, la misma que me había dado la bienvenida, deslizó una carpeta sobre la mesa. Tu orientación comienza el lunes. Esta es tu coordinadora de transición asignada. Ella te ayudará a navegar la primera fase. Dentro de la carpeta había un nombre, Daniele Bishop, especialista en imagen y desarrollo social, y un horario impreso con códigos de colores por semanas. Semana 1, estándares de aseo y ajuste postural. Semana 2, integración de vestuario y suavización verbal. Semana 3, ejercicios de presentación de identidad y nomenclatura. No di más vueltas. Nadie. Aún no lo sabía. Ni Aarón, ni mi hermana, ni mis compañeros de trabajo, ni la vecina que me saludó esa mañana como si todo fuera normal. El secreto me tiraba la piel. Cada vez que abría la boca, sentía que iba a confesárselo a alguien solo para aliviar la presión, pero no lo hice. Conduje a casa en silencio. Esa noche, me quedé en el baño, con ambas manos agarradas a los lados del lavabo. El espejo no mentía. Técnicamente seguía siendo yo, pero el hombre del reflejo parecía estar medio borrado. Sus ojos no estaban enojados, solo perdidos, como si hubiera firmado un trato con algo antiguo, y ahora la cuenta regresiva hubiera comenzado. El kit venía en una bolsa blanca con cremallera. Sin ceremonia. Sin instrucciones más allá de la lista de verificación resaltada con un clip en la parte delantera. Estándares de cuidado personal. Semana 1. Depilación corporal completa. Brazos, piernas, axilas, pecho. Hidratación diaria incluida. Sin vello facial durante más de 24 horas. Crecimiento. Recorte de cuero cabelludo opcional. Se requiere gorro de peluca de todos modos. Ahí estaba, impreso con tinta. Lo miré como si hubiera sido escrito para otra persona, pero abrí la bolsa de todos modos. La maquinilla se sentía demasiado ligera en mi mano. El gel de afeitar. Olía ligeramente a lavanda, suave, floral, fuera de lugar en mi baño que aún olía a loción para después del afeitado vieja y moho en las esquinas. Empecé con los brazos. Al principio me pareció clínico, solo siguiendo instrucciones, como lijar una mesa, pero para cuando pasé al pecho, me detuve. Algo en el sonido del vello al ser arrancado, el rasguño de la cuchilla, el silencio después me hizo sentir como si estuviera borrando evidencia. No solo me estaba afeitando. Me estaba rindiendo. Me miré después brevemente.
Mi piel estaba roja en algunos lugares, suave en otros. El aire se sentía demasiado frío contra ella. No me había dado cuenta de cuánta textura llevaba hasta que desapareció. Me toqué el antebrazo distraídamente mientras me secaba. Se sentía mal. Extraño, vulnerable, pero también silencioso, como si algo hubiera dejado de zumbar bajo la superficie. No se lo dije a nadie. No es que hubiera nadie a quien contárselo. Cancelé el almuerzo con mi hermana, ignoré el saludo de un vecino. Empecé a usar mangas largas de nuevo, incluso en casa. Pantalones de chándal holgados, sudaderas con capucha que colgaban sueltas sobre todo. No se trataba de modestia. Se trataba de negación. La piel bajo esa ropa aún no se sentía mía. Sentía como algo prestado, algo que tendría que devolver. Y, sin embargo, cada vez que pasaba frente a un espejo, me sorprendía mirándome el tiempo justo para darme cuenta. Mi silueta había cambiado sutilmente. No la forma, sino la energía, más suave, más tranquila, no del todo masculina, nada más, solo algo intermedio. Y de alguna manera, ese espacio intermedio me asustaba más que cualquier otra cosa hasta el momento. El cuarto de ropa no era lo que esperaba. Pensé que se sentiría como una tienda de disfraces, o peor aún, como el armario de castigo de una pesadilla. Pero era tranquilo, limpio, organizado por color y tela, con una iluminación suave, sin espejos. Eso fue lo que más me sorprendió. Daniele, mi coordinadora de transición asignada, me recibió en la puerta con una pequeña tableta y un portapapeles. No sonrió mucho, pero no le hizo falta. Tenía una presencia tranquila y experta, como alguien que ha visto a cientos de personas derrumbarse y sabe cómo superarlo. Hoy se trata solo de sentir las cosas, dijo. Sin juicios, sin etiquetas, solo tela y peso. Asentí, aunque tenía la garganta seca. La primera blusa que me entregó era azul pálido, holgada en el cuello, con botones delicados y un sutil elástico. Sobre el pecho. La tela casi flotaba en mis manos. Me giré hacia el cambiador, pero Daniele negó con la cabeza suavemente. No es necesario. Aquí todos somos un trabajo en progreso. Estás a salvo. Dudé. Odiaba lo expuesta que ya me sentía en mi propia piel. Aún así, comencé a desabrocharme la sudadera con capucha, con los dedos torpes y la respiración entrecortada. Al deslizar la blusa sobre mi pecho desnudo, sentí un cambio inmediato, no solo en la textura, sino también en la postura. La tela no se pegaba. Caía. Y esa caída exigía quietud. No estaba acostumbrada a eso. Añadió una sencilla falda de corte a continuación. Cinturilla suave, hasta la rodilla, gris, neutra. Luego vinieron los zapatos. Un tacón bajo y cuadrado. Nada llamativo, lo justo para desequilibrarme. Me los puse como si estuviera probando la superficie de un lago helado. Camina hasta el otro lado de la habitación y vuelve, me indicó. Llegué hasta la mitad antes de que me tambaleara. Mi tobillo se torció ligeramente y me sorprendí con una risa, breve, avergonzada. Lo siento, no estoy del todo lista para la pasarela. Y ahí fue cuando sucedió. Una de las jóvenes, una residente de la hermandad a la que ni siquiera había visto hasta entonces, se adelantó desde la puerta. Me observó el codo con delicadeza. No. Una es el primer día, dijo sonriendo. No debía de tener más de 25 años. Cabello castaño rojizo, maquillaje natural, mirada paciente. No se rió de mí. No se burló de mi postura. Esa pequeña amabilidad me golpeó como una grieta en medio de todo lo que había estado intentando mantener. Después de eso, el resto de la prueba se desdibujó. Daniele me enseñó a sentarme con los tobillos cruzados, no las rodillas, a dejar que los brazos cayeran suavemente en lugar de apretarlos contra el pecho. Cómo se mueve la tela si me encorvo y cómo fluye de forma diferente cuando camino erguida. Y a través de todo eso, empecé a notar algo. No era solo la ropa la que se movía diferente. Era yo. Mi cuerpo, mi centro de gravedad, la tensión en mis hombros. La forma en que me sorprendí comprobando el largo de la falda al sentarme. No había seducción en ello, ni actuación, solo consciencia. Cada paso me recordaba, esto aún no es tuyo, pero se está convirtiendo en parte de ti. Y mientras Daniele tomaba notas en su tableta, observando con calma y sin presión, me di cuenta de que esto no iba a ser humillación. Iba a ser exposición, aprendizaje y el aterrador y lento proceso de ser vista antes de saberlo. Ya no era quien era yo. Daniele no mencionó cambio de imagen. Lo llamó entrenamiento para alinear la presentación. Eso solo me dijo que no se trataba de glamour. Se trataba de borrar y emerger, una capa a la vez. La silla era simple, de madera, sin ruedas, solo yo sentada bajo luces cálidas con una toalla alrededor de los hombros y un espejo grande frente a mí.
Daniele colocó sus herramientas como una cirujana. Sin exagerar, brochas, difuminadores, paletas, un pequeño frasco etiquetado como corrector, una base ligera, algo llamado polvos fijadores y algunos tubos que no se parecían en nada a los que mi exesposa solía tener en el baño. Quiero que te veas como alguien que pudiera mimetizarse en un brunch, dijo. Reí nerviosamente. Ni siquiera voy a brunch. Ahora sí. Empezó con la prebase lentamente, luego un toque de crema debajo de los ojos. Explicó lo que hacía cada producto con frases cortas y entrecortadas. Apenas podía concentrarme. Estaba demasiado ocupada viendo cómo mi propio rostro se desvanecía poco a poco. La mandíbula se suavizó, el enrojecimiento se desvaneció, los ángulos se difuminaron. Para cuando añadió un poco de contorno bajo los pómulos, mi aspecto era desconocido. No era exactamente mujer, pero tampoco del todo yo. Entonces me acarició. La peluca. No estoy lista, susurré. Lo sé, dijo. Por eso importa. La colocó con cuidado, ajustando los bordes, tirando ligeramente hasta que quedó natural. El pelo era castaño, largo hasta los hombros, con un peinado sencillo. Nada llamativo, simplemente normal, creíble. Cuando se hizo a un lado y me dejó mirar de nuevo, no supe qué sentir porque no era un disfraz. No era drag. No era una broma. Era una persona. Una versión tranquila, cansada y recién construida de alguien que había estado sepultada bajo el papeleo, la culpa y las malas decisiones durante décadas. No la reconocí. Y, sin embargo, una pequeña y testaruda parte de mí quería reconocerla. Daniele me dio espacio después de eso. Me dio una lista impresa de maquillaje básico diario y se fue sin decir mucho más. Esa noche, no me quité el maquillaje enseguida. Me senté en el borde de la cama, completamente vestida de nuevo con mi chándal, pero con ese rostro suave mirándome en el espejo del otro lado de la habitación. No sonrió. No posó. Simplemente me miró fijamente, como si esperara a ver quién sería yo a continuación. Las noches siguientes, empecé a practicar cuando nadie podía oírme. Vídeos de control de voz, posturas. Ejercicios. Aprendí que estar de pie con un libro sobre la cabeza no se trataba de elegancia. Se trataba de poseer el espacio de forma diferente. No a través del peso o la altura, sino a través de la suavidad. El espejo se convirtió en mi enemigo y mi maestro. Algunas noches apartaba la mirada avergonzada. Otras noches me inclinaba hacia él, trazando líneas que no sabía que podían ser mías. No se trataba de parecer una mujer. Se trataba de parecer otra persona, alguien en quien me estaba convirtiendo poco a poco, y no estaba segura de si eso me aterrorizaba o me daba una razón para seguir. Empezó en el desayuno. Una de las mujeres más jóvenes, Elena, creo, estaba poniendo la mesa mientras yo llenaba la tetera. Para entonces, ya habíamos caído en la rutina. Mañanas tranquilas, un ritmo compartido, una suave tensión que persistía en el espacio entre nosotras. Levantó la vista de los cubiertos y preguntó con suavidad: «Entonces, ¿cómo deberíamos llamarte?» Me quedé paralizada. Mis manos se apretaron en el asa de la tetera. La pregunta no fue cruel. Ni siquiera fue inesperada, pero aún así me cayó como un ladrillo en el pecho. Quiero decir, añadió rápidamente. Todos han estado evitando los el y señor y todo eso, y solo dicen, disculpe. Oh, oye, ¿podrías? Sonrió casi. Disculpándome. Se está poniendo incómodo. Solté una risa seca y quebradiza. No tengo nombre para esto. Más tarde ese día, 2 residentes más me preguntaron lo mismo con amabilidad y respeto. Una incluso me ofreció una pequeña lista que había escrito en una servilleta. Margot, Elise, Charlotte, Diane, solo piensen en lo que les suene cómodo, dijo. Pero ese era el problema. Ninguna sonaba cómoda. Sonaban como máscaras. No quería un nombre que pareciera una broma. No quería uno que pareciera la infancia de otra persona. No quería elegir algo solo para que los demás se sintieran menos incómodos. Pero tampoco podía seguir escondiéndome en silencio para siempre. Esa noche, Daniele me llevó aparte. No te estoy obligando, dijo con suavidad. Pero te diré algo, los nombres crean límites. Necesitas límites ahora mismo. Algo en lo que crecer, algo a lo que responder. Asentí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque no sabía cómo discutirlo. Golpeó una pequeña tarjeta en la mesa a mi lado. Solo una palabra. Marion, pensé que podría gustarte este. Lo miré fijamente. No me alegró. No me pareció atrevido. Me pareció suave, un poco anticuado, un poco cálido, como si no me exigiera nada. Solo preguntó con suavidad, ¿podría ser tuya? Esa noche, volví a estar frente al espejo,
sin maquillaje, con la peluca puesta y la bata bien atada. Me incliné hacia adelante, agarrando el lavabo con las manos. La persona que me devolvía la mirada seguía inquieta. No era un hombre ni una mujer, sino alguien que estaba a mitad de una frase que aún no había terminado. Y en un susurro que no reconocí como mío, lo dije. Marion. El sonido fue casi nulo. Solo aliento y nervios cosidos en una sílaba. Lo intenté de nuevo, más alto. Me llamo Marion. El mundo no se estremeció. Nada se rompió. Pero algo dentro de mí se asentó. Ni alegría, ni vergüenza, solo espacio. Espacio para seguir transformándome. Sucedió sin que me diera cuenta. Una mañana, estaba en la cocina con un cardigan largo sobre una blusa de flores suaves. Mis gafas de leer se posaban en la punta de mi nariz. El pelo recogido detrás de las orejas bajo la peluca dejó de ajustarse nerviosamente. Y me impactó. No había pensado en lo que llevaba puesto. Ya no actuaba. Simplemente funcionaba, existía como Marion. Las semanas se habían difuminado en un ritmo constante. Las mañanas eran tempranas. Preparé café para la casa, imprimí horarios, saludé a los repartidores. Las chicas jóvenes realmente vinieron a mí con preguntas sobre asignaciones de habitaciones, eventos, incluso disputas emocionales. Yo era su ama de llaves ahora, no solo por contrato, sino por presencia. Organizaba reuniones de padres con una calidez practicada. Mantenía el tablón de anuncios de la cocina con citas de temporada y pegatinas de flores. Enviaba amables recordatorios sobre el toque de queda de ruido. Y lo más extraño, me escuchaban. Me respetaban. No como un hombre disfrazado, no como una broma, solo como alguien centrado. Caminar en tacones ya no me ponía nervioso, aunque todavía llevaba zapatos planos en mi bolso por si acaso. Me sorprendí hablando más bajo, pero con claridad. Mis gestos se volvieron más abiertos, menos cautelosos. Lo veía en sus ojos a veces, la forma en que me miraban cuando ayudaba a preparar el servicio de té o manejaba un problema tenso con mi compañero de piso. No había burla, ni sospecha, solo tranquilidad. Pero no todo era aceptación. El dolor todavía me encontraba en momentos tranquilos, como cuando me crucé con un hombre en la ferretería durante un recado fuera del campus y enderecé mi postura por reflejo, no para parecer fuerte, sino para parecer elegante, o cuando encontré mi vieja botella de colonia. Empujado al fondo de un cajón del baño y retenido solo un segundo más de lo debido. Ese hombre, el que firmó el préstamo, que vivió en este cuerpo antes de todo esto, no se desvaneció. Perdura en ecos de la memoria muscular en sueños. Pero ya no conduce. Por la noche, todavía me hablo en el espejo. Practico mi voz sin darme cuenta. Me humedezco las manos. Corrijo mi propia postura. No porque alguien me esté mirando, porque se siente bien. Porque el ritmo que una vez pensé que era una actuación se ha convertido en un patrón. Y el patrón se ha convertido en un lenguaje. Y ese lenguaje poco a poco se está volviendo mío. No esperaba sentir orgullo. No aquí, no así. Pero a veces, cuando un padre me agradece por mantener la casa tan tranquila, o cuando una nueva promesa me llama nerviosamente señorita Marion, siento que algo se asienta en mi pecho. No satisfacción, sino paz. Todavía guardo el contrato en un cajón cerrado con llave. No porque tenga miedo de romperlo más, sino porque una parte de mí necesita recordar cómo empezó todo esto. Lo que creía perder. ¿Quién creía ser? 5 años. Parecía una sentencia cuando lo vi por primera vez. Lo firmé. Un castigo. Una jaula vestida de seda y reglas. Pero aquí de pie ahora, con las mangas del cardigan arremangadas, el sol de la mañana calentando el suelo debajo de mí, mi voz más suave que antes, pero con un significado más firme. Me di cuenta de que la jaula no estaba a mi alrededor. Estaba dentro de mí. El hombre que abrió esa carta en su cocina, con el café frío y el corazón acelerado, pensó que lo estaban borrando. Pensó que ponerse un vestido significaría rendirse. Que suavizar su voz significaría la derrota. Que afeitarse el cuerpo, pintarse los labios y asumir un papel hecho para otra persona destruiría todo lo que le quedaba. Estaba equivocado. La verdad es que no lo estaban borrando. Lo estaban descubriendo capa por capa. No sé qué pasará después de esto. Cuando termine el contrato, cuando el último año termine y la junta de exalumnos me estreche la mano y diga que cumplí los términos, ¿volveré con Thomas? ¿Mezclaré algo intermedio o me quedaré? Seguiré siendo Marion, seguiré siendo suave, seguiré siendo visible. Solía pensar que elegir la feminidad significaba renunciar a mi dignidad. Pero ahora entiendo que fue mi ocultación lo que me hizo eso. Fingir que tenía que ser otra persona para sobrevivir. Fingiendo que la máscara de masculinidad era el único rostro que se me permitía usar. Ahora, incluso en los días en que dudo de todo,
Cuando el espejo me resulta desconocido de nuevo, cuando el dolor por mi antiguo yo sube como vapor, incluso entonces me siento honesto. Y eso vale más que la libertad. Eso es yo. A veces todavía oigo pasos detrás de mí. La antigua versión de mí mismo intentando recuperarme, intentando recordarme deudas, fracasos y expectativas. Pero ya no me doy la vuelta porque no me estoy escondiendo. Ni del mundo ni para